situación por la cual quedó marcada y, bueno, obviamente afectaba a su salud este tratamiento en el cual estaba y las señales de alarma, ¿no? Que empieza a Claro. dar una persona y estos conflictos laborales que, claro, no ayudan, ¿no? Para mejorar ese tratamiento. Pero le vamos a preguntar a Diego Quindimil, Dale. que es psicólogo y muy gentilmente está aquí con nosotros en el día de hoy. Hola Diego, ¿cómo Hola estás? Diego, Buenas ¿cómo va? ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Lamentablemente Mm, estamos pasando por un día complicado Sí. para el mundo del deporte. sí, claro. Más allá de que el Morro era un ídolo y un héroe, tenemos que pensar que detrás del Morro Había está una persona Santiago, con- digamos. claro. ¿no? Sí, Así sí, que sí, sí. no sabemos cuáles son las circunstancias. Hay una tenemos que familia ser también, una ¿no? familia. Obviamente que sufre. Tenemos que ser cuidadosos también, ¿no? En Ujú. relación a las especulaciones de lo que esto Sí, podría, claro. podría pasar. Pero bueno, también es cierto que siempre hay algunos indicadores, ¿no? Que podrían dar cuenta de un riesgo de suicidio y que de esto hay que hablar, ¿no? Porque hay una serie de mitos respecto del suicidio que se dice que de esto no hay que hablar porque eso sería peligroso. Me parece que todo lo contrario. Sí, como que alentás al que está medio, lo alentás a. Claro. Eso es lo que dicen. Exactamente. Y eso es un mito, ¿no? Es decir, Ajá. porque muchas veces estas ideas van por dentro y no hay espacios donde poder hablar de esto, ¿no? Es decir, que no solamente es el espacio del psicólogo, del psiquiatra, sino que también las organizaciones de trabajo, las organizaciones No, y deportivas. además la persona que está al lado de otra que está deprimida o que necesita la ayuda y que no sabe cómo accionar, tampoco sabe qué decir, convengamos, porque más allá de los profesionales que lo puedan atender, ¿qué pasa con el resto? Estamos hablando del Morro, pero la realidad es que ponele X, no Sí, bueno, importa. había una declaración hace poco de Guanchope Ávila en relación a la pérdida de su hermano Tal también por un cual. suicidio, y él lo que manifestaba era esto, nosotros no sabíamos que esto podía pasar, con lo Claro. cual me parece muy importante poder hablar de estas cosas, ¿no? En los medios de comunicación, sobre todo para poder educar de algún modo, ¿no? Es decir, poder estar atentos de estas situaciones, de los cambios de humor, de los encierros. También hay que tener en cuenta que estamos atravesando Además, una pandemia, ¿no? además. Y que esa pandemia no solamente afecta la salud física, sino que afecta fuertemente la salud psíquica en relación a esto del aislamiento. Vos hablabas recién de Guanchope y lo que había dicho con el hermano. Vamos a escucharlo, a ver. O sea, vengo golpeado hace varios meses. La pandemia me quitó mi hermano. Tuve la mala suerte de que se quitara la vida en mi casa. Por una depresión que nunca nos avisó, que nunca nos enteramos que tenían y que ha pasado a mucha gente. Entonces, darle un mensaje a esa gente que está pasando por un momento similar de que pida ayuda. De que pida ayuda porque hay gente que seguramente va a querer ayudarlo y va a tener la necesidad de ayudar a esa persona a salir adelante porque no se dan una idea de la tristeza que se siente de un llamado para otro que un hermano se quitó la vida en tu propia casa. Entonces, el dolor de mis padres, ayer fue el cumpleaños de mi madre, de mi familia, pasar el Día de la Madre, se ha vuelto muy triste en mi casa y yo obviamente estoy ahí para ayudarlo y para apoyarlo. No es un momento fácil, la Argentina no está pasando un momento fácil, el encierro a la gente la pone mal, el desespero por no tener para comer la pone mal, las adicciones lo pone mal y este fue un caso, ¿no? Y nosotros sin sabernos nos quedamos sin un ser grandísimo como era él. Y lo extrañamos y lo vamos a recordar de por siempre. Y decirle a toda esa gente que pasa por situaciones similares, de que hay gente atrás, de que la ama, de que la quiere, de que pida ayuda, de que seguramente van a estar ahí para ayudarlo en cualquier momento que lo necesiten y que la salida es eh, hablar. Hablar y ofrecerte a esas personas que te quieren de verdad y a salir de esa angustia y de esos malos momentos que por ahí no tienen salida. Para él puede ser la paz y seguramente ha sido su paz ese destino que él quiso tomar. Para nosotros es un dolor de infinito y de por vida. Cuántas Durísimo, cosas, ¿no? Que sí. dispara además un mensaje tan emotivo. Pero quería hacer hincapié en un par de cosas. Él dice, no nos dimos cuenta, como que no hubo ningún tipo de señal. ¿Es así realmente o se puede llegar a distinguir algo para saber qué está pasando? Y no todas las familias pueden estar atentas a estas situaciones, porque a veces también las propias familias tienen alguna patología y no pueden ver los cambios de humor o los encierros, pero estas cuestiones que se decían, ¿no? De el encierro, el cambio de humor, Sí, la falta de entrenamiento, también tengamos en cuenta que se trata de un héroe, digamos, ¿no? Como decía, Tal cual. un héroe, un ídolo, que si no juega, ¿no? Parte de su identidad La presión. se cae. Entonces hacía un tiempo que no estaba jugando,
y cómo para cada uno de nosotros el trabajo tiene mucho que ver con esto de la identidad. Obviamente, como decía antes, no sabemos cuál es la razón, pero sí hay algunos indicios que podrían dar cuenta para que podamos prevenir. Diego, Sí. más allá de esta cuestión en particular, que es materia de investigación, Guanchope dice, esto pasa en las familias, ¿no? En un momento dijo, hay que hablar, ¿no? Como que la solución es hablar. Pero yo me pregunto, ¿alcanza con eso? Porque Claro. también muchas veces es hablar, no, dale, campeón, no pasa nada, dale, vamos para adelante, vamos con todo. Y O muchas esto no es importante. no, dale, pero Claro. no te hagas la cabeza con estas cosas, digo, pero ¿con solo hablar alcanza o tiene que hablar la persona preparada, como es tu caso, el psiquiatra, el psicólogo, que sepan contener? Porque muchas veces uno habla y cree que ayuda y No. no pasa nada, ¿no? Sí, a ver, nunca está de más el apoyo de la familia Sí, y del ok. amigo, pero digamos, hay veces que con eso, como vos decís, no alcanza, es necesario, ¿no?, la atención de salud. También es necesario que, como decía, las organizaciones de trabajo, que los clubes se conviertan en ámbitos de prevención de salud, ¿no? Y de contenedores Y de también, contenedores, claro, ¿no? Es decir, a ver, un jugador, si ustedes lo ven en cualquier programa de televisión, cualquier partido, un jugador se lesiona y se pone a llorar, digamos, ¿no? Sí. Es decir, la angustia lo sobrepasa, Claro. ¿no? Entonces, bueno, La ahí es donde estas organizaciones deportivas deberían realizar una tarea preventiva. No estoy diciendo que esto en Godoy Cruz no pase, hubiera sido, sino sí. que me parece que la acción comunitaria es lo que va a posibilitar la prevención de estas situaciones tan dramáticas. Ahora, tengo una consulta frente al desconocimiento. En el caso del Morro, el Morro tenía un contrato, iba a terminar en junio. Bueno, finalmente se dio, le dijeron hace unos días nada más que no lo iban a tener en cuenta y demás. Pero además él contaba algunas conversaciones con el presidente del club, con Jorge Mansur, donde le decía, bueno, vos estás gordo, no estás siempre en el rojo con las medidas, no sos una persona que aliente a los más jóvenes, o sea, no sos un referente, no te tomás esto con profesionalismo, un montón de cosas. Y él estaba siendo atendido por un cuerpo teóricamente psicológico del club. Esas cosas ¿no hacen mucha mella en la persona que está deprimida ese tipo de comentarios? Sí, estoy hablando ahora en este comentario, reitero, no por Mansur de Godoy Cruz, sino estoy haciendo la pregunta en general, para que no lo tomen a título personal. ¿No hacen mucha mella en una persona deprimida? A ver, nosotros estamos sometidos a una sociedad del rendimiento, en donde todo el tiempo tenemos que rendir, hacer goles, y entonces a la vez, digamos, estamos siendo nosotros, nos autoexplotamos, ¿no? Entonces, no dar la talla físicamente, deportivamente. Ustedes tengan en cuenta que un futbolista tiene un tiempo limitado de carrera, Claro. ¿no? Y que después deja de ser el Morro, como decíamos antes, para pasar a ser Santiago. Y no todos los deportistas de élite, sobre todo, están preparados para eso. Por eso es importante preparar a los jóvenes, ¿no?, desde las divisiones juveniles en estas cuestiones, ¿no?, para, llegado el momento del retiro, que tengan una preparación, ¿no? Que Claro. tengan una preparación, No una son continuidad, ¿no? Un mañana después del retiro. Claro, lo que deportivo. pasa es que uno está Son hablando del jóvenes, Morro, el Morro 30 años para el deporte grande, Y ya está grande. para la vida un pibe, Absolutamente. así de simple. Absolutamente. Claro, o sea, 11 años menos que yo tienen. Todo tu proyecto, toda tu pasión, hay que Claro, cancelar. Está bien, se hay- podrá y además canalizar por otros lugares, pero no todo el mundo tiene la misma capacidad, posibilidad, ingenio, creatividad, personalidad. Juegan muchas cosas, ¿no? Por No, eso sí, es claramente. importante la Sí, y así asistencia. como levantamos a los ídolos rápidamente, Sí, ¿no?, obvio. también los bajamos cuando dejan de estar bajo las luces del estrellato, y entonces Sí. también eso tiene un efecto, ¿no? Como decían ustedes, bueno, después de los 30, 35 años que un deportista se retira, ¿qué hace? ¿No? Es decir, que tiene toda una vida Claro, por ¿a delante. qué se dedica? Claro. ¿Dónde pone el tiempo? La libido, por supuesto. Y nosotros solamente vemos la parte del brillo, la parte del sacrificio, Claro. del esfuerzo, de no tener fines de No, semana, eso de no no lo poder ves. estudiar, ¿no? Porque hay un montón de deportistas que tienen que dejar los estudios por la exigencia del deporte, ¿no? Diego, te quería preguntar algo volviendo a los mitos que habías hablado anteriormente, ¿no? Generalmente se dice que aquella persona que se quiere quitar la vida lo hace, como que no avisa. Hay personas que quizás lo intentan o que amenazan con que lo van a hacer y no concretan. ¿Esas cuestiones ya también hay que tenerlas en cuenta? ¿O es un mito esto que te digo, no, el que quiere hacerlo lo hace y no avisa? Siempre hay algunos indicios que uno puede leer. Lo que pasa que el problema es que muchas veces el indicio se lee después, porque uno no está acostumbrado a ver esas cosas. Entonces, es un mito, ¿no? Es decir, uno podría encontrar algunos indicios. Es un mito también que si uno anima a alguien a suicidarse,
no se suicida, digamos, ¿no? Viste que a veces hay algunas personas que son Desafiarlo. brutales, que lo Desafiarlo. desafían, ¿no? Tampoco, digamos, si yo tengo un padre que se suicidó, yo me voy a suicidar, no es Claro. hereditario. Entonces hay una serie de mitos que deberíamos destruir educándonos, ¿no? Es decir, educándonos en esto de la prevención, como decía antes, de la salud comunitaria, de los lugares de trabajo, de los lugares deportivos, ¿no? Para que estos casos que suceden, ¿no? Y que muchas veces son lamentables por los jóvenes, podamos hacer algo, tengamos algunas herramientas para poder operar entre todos. Uno solo no va a poder, pero probablemente entre todos podemos llegar a generar un tipo de contención. ¿Hay edades? Bueno, a ver, digamos, ese es otro de los mitos. Se dice que, digamos, los niños no se suicidan, pero, digo, hay una edad que es mayormente los jóvenes en términos estadísticos, pero la verdad es que, digamos, cada uno de los casos no sabe estadística. Cada uno de los casos es Santiago, es una persona con una particularidad, ¿no? Sí, obviamente en la juventud es donde la estadística más dice que hay suicidios, ¿no? Por eso también para los padres es importante estar atentos y alertas a estas situaciones de cambio de conducta, de cambio de humor, etc. Y en el caso de las personas, por ejemplo, que padecen la depresión, que no pueden salir, que por ahí estén en un pozo muy grande y que no pueden hablarlo, no pueden exteriorizarlo más allá de la terapia con el psiquiatra, el psicólogo y demás. ¿Hay un camino para decirle, bueno, a ver, salite de este lugar, no sé, no juegues más al fútbol, por ejemplo, o no pintes, o no sé, no hagas televisión, por ejemplo, si estás deprimido, quédate en tu casa, prestate más atención? ¿Eso está bien en el tratamiento o no? Mira, en lo que nosotros decimos en psicología es que cada caso es un tratamiento, digamos, ¿no? Entonces uno debería encontrar cuáles son las condiciones. Digo, si la condición del deportista en este caso es una sobreexplotación, ¿no? Como decíamos antes, o estar bajo algunas circunstancias que no puede tener el rendimiento adecuado, entonces podría ser posible que no se exponga a jugar, pero sí que siga entrenando. Lo peor que podemos hacer es aislarlo, porque ahí es donde ya lo perdimos, digamos, ¿no? Y no podemos ayudarlo. Obviamente no todas las depresiones terminan en suicidio, digamos, ¿no? Y hay tratamientos que son positivos frente a la depresión, ¿no? Que son psicológicos, que son psiquiátricos, que son combinatorios, digamos, que requieren de los afectos, de las familias y también de la tarea, porque salgo del fútbol, me pongo en el ámbito de las empresas, ¿no? Cuando una persona está deprimida, la corremos, le sacamos el trabajo, podría ser, digamos, muy perjudicial, como vos decías. Eso puede pasar además no solamente en el fútbol, en cualquier ámbito laboral. No, por eso porque decía, venís mal y te dicen, bueno, no, lo tuyo no va más, o te despedimos, lo que fuera. Son golpes muy duros en situaciones además tan complejas como la que vimos. Recién hablaste en algún momento de alguna señal de alarma, ¿no? Como que hay cosas que... Hablaste de cambio de ánimo, ¿no? Sí, el cambio de ánimo. ¿Cuáles serían las otras cuestiones, sobre todo padres, quizás que hay que estar atentos con los pibes, con los chicos, a ver, hay un montón de con los adultos adolescentes mayores, que dicen que tienen depresión. por ejemplo. Sí, muchísimo. Sí, absolutamente. Insisto, estamos también favorecidos por la pandemia, por el contexto. que la pandemia, ¿no? Acelera también estos momentos de depresión, de ambivalencia emocional. Y contestando a tu pregunta, ¿no? Esto, el encierro, la desconexión de los otros, digamos, ¿no? Los cambios de hábitos saludables, o que no duerma. No salgo más con los amigos que tenía habitualmente, un cambio. Son un montón de alarmas, de luces amarillas que debemos estar atentos para mirar, para indagar, para hablar de eso, ¿no? Es decir, para hablar de eso, muchas veces se dice, no, de esto mejor no hablemos. No, de esto sí hablemos, por más que no sepamos hablar, ¿no? Es decir, siempre es mejor poder pero al menos saber que tenés una oreja, que tenés un oído. Claro. Y después buscas ayuda en todo caso, ¿no? Tal cual. El tema alimenticio también, ¿no? Eso, ahí me quería referir, porque hay un desorden, por ejemplo, en los adolescentes, más allá del caso del morro. En los adolescentes hay un desorden en la comida, en el dormir, en la tecnología. O sea, hay un desorden en muchos lugares. ¿Cómo se hace para retornar? Bueno, a ver, más porque allá eso dice que también trae la depresión. Uno también tiene que ver cómo está el humor de ese adolescente, ¿no? Es decir, si por ahí, bueno, sus amigos juegan a los jueguitos como sucede habitualmente, de 2 de la mañana a 4 de la mañana, bueno, eso es una práctica normal entre los adolescentes. Por ahí los padres no lo entenderán eso, pero, digamos, uno tiene que ver también si su hijo adolescente o su hija adolescente es promedio, si están todos más o menos haciendo lo mismo. El tema es cómo cambia el humor, cuáles son las cosas que me llaman la atención, ¿no? Cuáles son las cosas que antes compartíamos y que ahora ya no compartimos más, ¿no? Y
¿cómo podemos hacer para tener siempre la oreja para ser un interlocutor La válido para reprimenda, estas personas? el enojo, la reprimenda, no sé, duerme más, ¿no? Y esto de increpar, vamos, levantate, salí, esta forma Claro. imperativa O se quizás. durmió a las 5 de la mañana y lo despertás a El las reto, ¿no? 11. No Claro. sé, vamos, levantate que ya es tarde. El reto, cuando veo el castigo, por ejemplo, ¿no? Sí. Como muy bien acá me aportan, te saco la compu, por ejemplo, ¿no? Y el castigo, ¿es positivo o puede ser contraproducente? A ver, yo siempre digo, primero dialoguemos, conversemos, a ver qué está pasando, y después, la verdad es que los límites son tranquilizantes, porque si uno puede hacer cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces, los límites son tranquilizantes, lo que pasa es que hay que tener una calidad especial para ver qué tipo de límites uno pone, porque a veces nos excedemos en los límites y después ya no podemos volver atrás, o por orgullo, por pérdida de autoridad, ¿no? Entonces, si yo voy a poner un límite muy fuerte, después ¿qué me queda? ¿No? Es decir, yo me acuerdo, fui maestro jardinero alguna vez, y cuando me enseñaban me decían que el grito es el último límite, porque digo, si yo a un niño le grito después, como maestro jardinero, ¿qué otra cosa me queda para hacer? Puntero en la mano, claro. No, como- Claro, Yo tengo que arrodillate tener el cuidado. maíz. claro, Sí, esa claro. cosa. Tengo que tener cuidado con los límites Claro, que posible. voy poniendo. Lo digamos, que ¿no? pasa es que a veces Está también, muy bien. no sé, por ahí Está me muy bien. equivoco, pero el pibe o la piba, los chicos en general, no ubican o no intentan buscar el límite, que papá, mamá pongan ese límite. Es como que van corriendo un poquito la línea, esto de piola, para ver si en algún momento nos viene la represalia, diciendo hasta acá. Bueno, por eso te decía que los límites tranquilizan, ¿no? Es decir, el vale todo no nos viene bien a ninguno de nosotros. Es decir, imagínate nosotros conduciendo nuestro auto sin límites. Sí, claro. ¿No? Entonces los límites nos tranquilizan para saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que se puede, qué es lo que no. Eso no quiere decir que haya transgresiones, ¿no? Los adolescentes claro. son transgresores por naturaleza, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar atentos a cuál es la transgresión Está y bien. cuál es el tipo de límite. Está muy bien, y lo que marca Abby también, pero estamos hablando de una persona que sufre depresión. Depresión. Sí. O sea, a ver, no es me hago el pillo, ¿no? Me hago el vivo, la viva, a ver hasta dónde puedo avanzar. No, yo lo decía sin depresión, ¿eh? No, Claro, no. pero está muy bien y está muy bien señalarlo. Pero quiero marcar la diferencia con Sí, una sí. persona que está depresiva, es una persona que está enferma, ¿no? Está pasando un estado patológico, mental, que hay que buscarle algún tipo de articulación De diferente. solución. Porque no puedes poner el mismo límite para un chico que se queda a la noche porque está jugando solamente y a uno que quizás tiene insomnio porque está enfermo o porque la depresión lo llevó a cambiar sus horas de sueño. Sí, en general cuando uno está en un estado de depresión o de tristeza, no tiene mucha energía para la transgresión, al contrario, ¿no? Claro. Es decir, uno se mete para adentro, se pierde energía, ¿no? Entonces, son dos situaciones, podríamos pensar, diferentes. ¿Qué ¿no? ves, Diego? A ver, una persona que, por ejemplo, duerme mucho, podría ser un dato. Sí. Que cambia el aseo, por ejemplo, o la apariencia. Claro. Me descuido. O los colores, puede ser. Por ejemplo, también. Las reacciones también, ¿no? Porque a veces cuando vos estás conviviendo con una persona que está en una situación de depresión, por ahí el tipo de reacción que tiene es desmedida, ¿no? Es decir, los cambios de humor también son muy altos en esto de la ambivalencia, y también el hecho de enfrentarse al afuera, ¿no? Como decía, en general la depresión tiene que ver mucho con encerrarse dentro de uno mismo, ¿no? Y muchas veces lo que nos pasa cuando atravesamos por un proceso de depresión, nos autoculpabilizamos. La culpa es nuestra, lo que no encajamos somos nosotros, ¿sí? Y, como decíamos antes, vivimos explotados en lugar de poner las dificultades afuera, ¿no? En una situación compleja, en una situación compleja económica, de falta de trabajo, Sí. en una situación de pandemia, en lugar de ponerlo en nosotros, ¿sí? En lugar de ponerlo afuera, lo ponemos en nosotros y nos autocastigamos, y eso es un círculo vicioso del estado depresivo. Ahora, también hay que decir algo pertinente a esto, que cuando la persona está depresiva, muchas veces el que está al lado en la cotidianeidad es ciego, es sordo y es mudo. Porque vos lo ves que por ahí decís, en este momento de pandemia, uy, bueno, me contestó mal porque está harto de estar encerrado aquí en Claro, casa. subestimado. Uy, bueno, está de mal humor porque no puede ver a sus amigos. O bueno, Minimizás, ¿no? exacto, como que todo es mucho más chiquito, como que todo tiene la respuesta, todo tiene el porqué, ¿no? Bueno, vivimos en un momento social en donde estamos atravesados por la dictadura de la felicidad, ¿no? Es decir, tenés que estar feliz y mostrarlo en tus Es redes cierto. sociales, digamos, ¿no? Y tenés que estar feliz y publicarlo y siempre sonreír, y si sucede conviene, ¿no? Entonces, bueno, digo, esta dictadura de la felicidad tiene costos sobre todo para el que
está atravesando un momento de sufrimiento que no está feliz, ¿no? No, Es decir, tal cual. eso es solo, digamos, Es lo de la boca para contrario. afuera, pero digamos, la procesión va por dentro, el sufrimiento va por dentro. Tal Pero cual. también la sociedad un poco va a contramano del sufrimiento, de la angustia y de la depresión, que, como decíamos, en pandemia es mucho peor aún. Diego, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias. Igualmente para nosotros. Nos vemos. Muy bien, Cambiamos de nosotros... tema, nos vamos a Bariloche. Sí, exactamente, ¿no? Para hablar de esta familia que sigue desesperada.